Hay un texto, mis hermanos, en el Nuevo Testamento que yo estoy seguro que todos o la gran mayoría de aquí conocemos y podríamos decir de memoria, que es el texto en el cual el Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Fíjense, mis hermanos, que este texto, estas palabras del Señor Jesús, en cierta manera las vemos en este capítulo 24 de Primera de Samuel. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque esto es precisamente con lo que se encontró David en aquella cueva en el desierto de Engadí. Buscar o conseguir el reino por sus propios medios y buscar o vivir la justicia de ese reino. Ahora bien, mis hermanos, antes de entrar en lo que es en el texto, debo decirles dos cosas que debemos tenerlas en mente para entender un poquito cómo funciona este texto de 1 Samuel capítulo 24. Y es que hay dos cosas que debemos tener en mente. Primeramente, lo que es el fluir del argumento de este capítulo. Y el fluir del argumento es fácil. Vamos de lo que es la posibilidad o la tentación de conseguir el reino por medios propios o medios personales al tiempo de uno. Vamos de esa posibilidad o tentación de conseguir al reino al final del capítulo a la promesa de que ese reino va a ser dado de manera firme a su rey. Ese es el fluir del argumento, de la posibilidad o la tentación de conseguir ese reino a la promesa de que ese reino va a ser dado por Dios de manera firme a su rey. ¿Cómo se da este fluir, mis hermanos? Bien, se da en un acontecimiento histórico que sucede en este capítulo 24. Y es el acontecimiento histórico de que David tenía en sus manos la posibilidad de acabar con Saúl. Pero no acabó con Saúl en aquella cueva, sino que mostró perdón y misericordia hacia él. Mis hermanos, estas dos cosas las debemos tener en mente, porque quizá a veces veremos cosas que suceden en este capítulo que pueden parecer un poco desligadas, pero todas ellas se dan para que esa realidad de un reino que al final es dado y es prometido pueda llegar a darse, ¿ya? Así que vamos a tener esto en mente, mis hermanos, y con ello podemos pasar ahora a lo que es el texto. Y como siempre vamos a destacar tres cosas en el texto de hoy. El texto tiene tres partes bien diferenciadas. Y lo primero que veremos es la tentación de conseguir el reino de Dios. Lo segundo que vamos a ver, mis hermanos, es la justicia que debe vivirse en el reino de Dios. Y tercero veremos la promesa que llama a buscar el reino de Dios. Vamos a centrarnos en estos tres puntos en el día de hoy. Primero, mis hermanos, vamos a la tentación de conseguir el reino de Dios. Y lo que aprendemos primeramente en ese punto es que el reino no se consigue por medios personales. Esto lo vamos a ver, mis hermanos, en los primeros 7 versículos. Esos versículos, mis hermanos, nos sitúan lo que es el escenario. No hay mucha acción aquí. La acción en nuestro texto sucede sobre todo en los diálogos que se dan por parte de David y por parte de Saúl. Pero en estos primeros 7 versículos nos damos cuenta, mis hermanos, de la tentación de conseguir ese reino que Dios le daría a David, que es ese reino de Dios. Y aprendemos, mis hermanos, que ese reino no se consigue con medios personales y al tiempo que uno quiere o que uno desea, como era en el caso de David. Fíjense, nos encontramos primeramente a David en lo que es el desierto de Engadí. Fíjense al final del capítulo 23, el versículo 29. Fíjense lo que aquí se nos dice. Entonces, David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadí. ¿Por qué empezamos, mis hermanos, por este versículo del capítulo 23? Porque en realidad, en el original, este versículo 29 es el versículo 1 del capítulo 24. Por tanto, la Biblia nos está situando a David en el desierto de Engadí. Y acuérdense de dónde venimos. Venimos que David estaba en el desierto de Zif, que esto es en la región, mis hermanos, de Judea. Y ahora empieza a tirar al norte y se sitúa lo que es en la parte oeste del Mar Muerto o del Mar Salado.
Y esa zona, mis hermanos, era una zona que dentro de ese desierto de Judea era un cierto oasis. Era una zona, mis hermanos, donde había, y todavía lo hay, entran en Google, que todo lo sabe y lo van a ver, había, mis hermanos, un manantial en ese desierto de Engadí, un manantial con agua, mis hermanos. Y era una zona importante, era una zona rocosa con muchas cuevas. Y era una zona en las cuales había cabras y mucho pastoreo de rebaños. Fíjense que estas menciones a cabras, cuevas, rebaños, fíjense que aparece a lo largo de nuestro texto. Fíjense en el versículo 2, al final del versículo 2. Dice, y lo persiguió por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. En referencias a cabras monteses. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 3, referencia a rediles y a ovejas. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino. Por tanto, esa zona, mis hermanos, era una zona de cuevas, y esa palabra es importante porque la palabra cueva va a ser enfática en nuestro texto. Algo va a suceder en una cueva. Era el lugar rocoso de cabras donde los pastores solían pastorear sus ovejas. ¿Por qué? Porque era un lugar fértil. Un lugar, mis hermanos, donde podían llevar a sus rebaños a verdes pastos para alimentarlos a ellos. Pues fíjense, mis hermanos, que nos encontramos en cierta manera a David en esa zona. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, el capítulo 24 nos dice que cuando Saúl volvió de vencer a los filisteos, porque recuerden que en el capítulo 23 Saúl estaba persiguiendo a David por aquel monte de la división. Y Dios en su providencia, ¿qué es lo que hizo? Hizo, mis hermanos, que los filisteos entrasen en el país y entonces Saúl tuvo que volver a encargarse de ellos. Por lo tanto, por la providencia divina, David fue salvo por sus propios enemigos. Es decir, Dios obró que los filisteos entrasen en el país y entonces Saúl tuvo que dejar de perseguir a David. Venimos de esa zona, mis hermanos, y después de que Saúl acabó con los filisteos, llegan noticias, mis hermanos, de que David se encuentra ¿dónde? David se encuentra en el desierto, en esa zona de Engadí. Le llegaron noticias porque Saúl, mis hermanos, tenía todo lo que era una red de inteligencia desplegada a lo largo del país sorprendente. Tenía una especie de CNI, una especie de CIA a lo largo de todo lo que era el territorio de Israel, y le llegaron noticias de dónde estaba David. ¿Y qué es lo que hizo Saúl? Bueno, fíjense, mis hermanos, fíjense el versículo 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras montesas. 3,000 hombres, mis hermanos. ¿Recuerdan cuántos hombres tenía David? David, mis hermanos, tenía 600 hombres en ese momento. 600 contra 3,000. Hagan ustedes las matemáticas, mis hermanos. Los números no salen aquí. Así que David empezó, mis hermanos, Saúl empezó a perseguir a David, y en esa excursión, mis hermanos, en esa travesía desde el desierto de Zif hasta lo que era, mis hermanos, la zona de Engadí, en esa travesía, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues lo que a veces suele suceder en las excursiones, mis hermanos, que a Saúl le entraron ganas de ir al baño. Piensa, mis hermanos, en el versículo 3, ¿eh? Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Paremos un momento aquí, mis hermanos. Fíjense que muchas veces esto sucede cuando uno va de excursiones, mis hermanos, por la montaña, por los montes, por los bosques. A veces esas cosas suceden, y más cuando las travesías son largas. Las subidas y las bajadas, las diferencias de presión, mis hermanos. Y recuerden que aquí Saúl estaba yendo a lo que era la zona oeste del Mar Muerto, que es básicamente el lugar más bajo de la tierra en relación al nivel del mar, 418 metros por debajo del nivel del mar, y evidentemente ese cambio de presión, mis hermanos, pues hizo sus efectos en lo que era Saúl. Y tuvo, mis hermanos, que ir al baño, ¿eh? Fíjense que esto a veces sucede en esas travesías, cogen a veces esos apretones inesperados que Saúl tuvo básicamente que atender. ¿Y qué es lo que sucede en el versículo 3? Fíjense, llega a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva. Y aquí hay dos cosas a considerar. Primero, fíjense, mis hermanos, que llega a un redil de ovejas. ¿Ven? Era zona de pastoreo, mis hermanos. Y la verdad es que esas zonas uno se las encontraba. Entra en una cueva. ¿Por qué en una cueva? Porque
Había diferentes maneras de construir rediles en aquel tiempo, básicamente dos. Había rediles que eran más permanentes y habían rediles que se construían cuando los pastores sacaban a sus ovejas para pastorearlas por el campo en diferentes travesías. Y esos rediles muchas veces utilizaban lo que eran cuevas para construirse. Estaban las cuevas y entonces se construía lo que era una especie de muro en la entrada de la cueva, donde solamente había una puerta para poder entrar en ese redil, y encima de ese muro, de esa tapia que rodeaba lo que era la entrada de la cueva, se ponía una serie de espinos. ¿Para qué? Para que las ovejas no pudiesen salir, pero sobre todo para que enemigos de las ovejas no pudiesen entrar y llevárselas. Eso es lo que el Señor Jesús utiliza en Juan 10 con lo que es el buen pastor. Cuando fíjense que se utilizaban cuevas, por eso se nos dice aquí en el versículo 3 que llegó a un redil de ovejas donde había una cueva. Y entonces, mis hermanos, se entró en una cueva. Esto, si van de excursión, mis hermanos, por el Pirineo, se encuentran estas cosas. Uno va a hacer una travesía por el Pirineo y se encuentra lo que son pequeñas construcciones, muros de madera o pequeñas casitas a lo largo de travesas en el Pirineo, que son básicamente construcciones que los pastores hacían y que utilizaban para poder descansar o pasar la noche cuando estaban, ¿qué? Pastoreando lo que eran sus rebaños. Recuerdo que en la última excursión que hicimos con algunos hermanos de la iglesia, nos encontramos precisamente una casa de pastores en medio de la montaña, y dos de los hermanos fueron a mirar, mis hermanos, lo que había dentro de esa casa, que era una casa pastoril, ¿ya? Es bueno que no se encontraron lo que David se encontró, mis hermanos, aquí, ¿ya? Ya lo verán. Después quizá de ese mensaje, quizás se lo piensan dos veces, volver a entrar a un redil que está por la montaña. Pero fíjense que lo primero que sucede es esto. Y entonces se nos dice que Saúl hizo algo. Saúl fue ¿a qué? Entró en ella para cubrir sus pies. Bueno, eso es una expresión, mis hermanos, bonita, pero es básicamente la expresión para decir que Saúl fue al baño, mis hermanos. Saúl fue al baño. Así que si ahora quieren decirlo de una manera bonita, voy a cubrir mis pies, ¿ya? Pero básicamente fue al baño, mis hermanos, ¿ya? Y fíjense que es curioso esto, mis hermanos. ¿Por qué? Fíjense la imagen. Tenemos al gran rey, al rey Saúl, mis hermanos, al gran rey Saúl, y ahora lo vemos, mis hermanos, en una situación ¿cómo? En una situación como cualquier hijo de vecino, en una situación, mis hermanos, de indefensión, de vulnerabilidad, de vergüenza, mis hermanos. Fíjense que aquí no hay diferencia. Tú puedes coger al hombre más famoso, al actor más famoso de Hollywood, pero mis hermanos, en esa situación es como cualquier otro hijo de vecino, lo pone a nivel normal de todo ser humano. Y fíjense que estaba en esa situación, pero quiero que piensen en eso. Esa situación, mis hermanos, era de vulnerabilidad, era de debilidad, era de indefensión total. ¿Y saben lo sorprendente? Lo sorprendente no es esto, mis hermanos, esto era natural. Lo sorprendente es cómo acaba el versículo 3. Fíjense cómo acaba el versículo 3. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Pero sí, puede parecer gracioso, pero mis hermanos, incluso en esas situaciones que uno toma como naturales y que uno no miraría, incluso en esas situaciones, mis hermanos, la providencia de Dios obra. Y de todas las cuevas que había en la región de Engadí, de todas las cuevas de las cabras montesas, mis hermanos, Saúl fue a parar en la cueva donde estaba David y sus hombres. Qué gran casualidad, mis hermanos. Qué casualidad que fuese a parar en esa cueva. Qué casualidad o qué gran providencia, mis hermanos. La providencia de Dios llevando al gran rey en una situación de vulnerabilidad e indefensión en la cueva donde estaba David y sus hombres. Y pueden, mis hermanos, imaginarse lo que en esa cueva sucede. Están ahí los hombres y de repente dicen, callar, alguien ha entrado. He escuchado algo. Espera, ¿qué es ese ruido? No se ven. Veo una sombra ahí. Alguien está. ¡Oh! ¡Es Saúl! Míralo, Saúl, cómo está. Es Saúl.
¿Qué hubiesen pensado ustedes, mis hermanos? ¿Saben qué hubiesen pensado ustedes? Lo mismo que pensaron los hombres de David. David, aquí Dios ha puesto la oportunidad en tus manos. Aquí, David, tienes lo que es el momento ideal para acoger a tu enemigo, a aquel que está persiguiendo para acabar con tu vida. Tienes la oportunidad de acabar con él. Tienes la oportunidad de tomar el reino que te ha sido prometido. ¿Ven la tentación, mis hermanos, de conseguir el reino? David, Dios te lo ha puesto en bandeja. Te lo ha puesto aquí delante. Nunca vas a tener una oportunidad tan buena como esta. Fíjense el versículo 4. Esto es lo que entendieron. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí yo entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. ¿Se dan cuenta? David, no lo vas a tener nunca tan fácil como este momento. Indefenso, vulnerable, en vergüenza, David, ahora puedes conseguir el reino. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la tentación de conseguir el reino por sus propios medios y al tiempo que David ahora aquí quería determinar? Ahora es la mía, ahora es la mía. Y va David, ¿y qué hace, mis hermanos? Fíjense lo que hace al final del versículo 4. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Fue calladito ahí David, por detrás, y ¡fas! Corta la orilla del manto, mis hermanos. Y uno llega aquí y dice: ¿eso es todo? ¿Eso es todo? Pero fíjense que esta acción pesó grandemente en el corazón de David, Fue un peso de carga y culpabilidad grande. Fíjense el versículo 5. Después de esto, fíjense, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y uno se para aquí y dice, uno podría acercarse y decir: oye, David, es la orillita del manto, tampoco es para tanto, Otros quizá dirían: David, solamente el manto, lo que hubieses tenido es cortarle el cuello, solamente eso. A veces, mis hermanos, saben que en los pequeños detalles, hay pequeños detalles que uno no tiene que tomar importancia en absoluto. Pero hay otros detalles que, por muy pequeños que sean, son altamente simbólicos. A veces, mis hermanos, lo que es en los pequeños detalles hay donde hay grandes simbolismos, mis hermanos. Y aquí es lo que sucede cuando David cortó la orilla del manto. ¿Qué es lo que significaba esto? Mis hermanos, el manto para Saúl era el manto de realeza. Era el manto que significaba, mis hermanos, que Saúl era el rey. Que Saúl, mis hermanos, tenía la posesión del reino. Y cuando David cortó la orilla del manto, ¿qué declaración estaba haciendo David, mis hermanos? La declaración es que le estaba diciendo: ahora tomo tu reino y yo lo tomo. Ahora es mi tiempo para tomar este reino y esa realeza que te pertenece a ti. Fíjense que esto del manto lo hemos visto ya a lo largo de Samuel. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 15, cuando Dios saca el reino de Saúl, fíjense lo que sucede ahí. Fíjense en el versículo 26 del capítulo 15. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y ahora escuchen. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Se dan cuenta lo que significaba aquí? Rasgarse la punta del manto. El reino ha sido quitado de ti y Dios lo ha dado a otro. Era el reino prometido, mis hermanos, a David. Pero ¿por qué cargó tanto a David? Porque, mis hermanos, esa acción que él hizo de cortar el manto, David estaba determinando que estaba consiguiendo ese reino por medios propios y en el tiempo que ahora él establecía, mis hermanos.
Y eso pesó grandemente en David. Y fíjense, mis hermanos, que David entendió varias cosas en su acción. Primeramente entendió, mis hermanos, que Saúl seguía siendo el ungido de Dios. Saúl seguía siendo aquel que Dios había escogido. Fíjense el versículo 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Y vuelve a repetirlo al final del versículo 6, el ungido de Jehová. Y volverá a repetirlo más adelante, el ungido de Jehová, mis hermanos. ¿Qué era el tema de ungido? Era aquel que Dios había escogido, apartado para él, para poder llevar a cabo su causa y su reino. Por lo tanto, David entendía que si ponía una mano sobre el ungido de Jehová, ponía una mano sobre ¿quién, mis hermanos? Estaba poniendo una mano sobre Jehová mismo. Si David con sus medios tomaba el reino del ungido de Jehová, estaba declarando de que él mismo, por medios personales, marcando su propio tiempo, estaba, mis hermanos, tomando el reino que Dios le había prometido. Porque David entendió algo que no puede perderse de vista. Mis hermanos, David entendió que el reino de Dios no es un reino para ser tomado, sino que es un reino para ser dado. Y ciertamente hay el llamado de buscar primeramente el reino de Dios, pero ese llamado puede buscarse el reino porque primeramente el reino es dado por Dios. Y David, mis hermanos, entendió esto. David entendió que no podía tomarlo por sus propios medios, tomarlo a su propia manera, tomarlo a su propio tiempo, porque no era su reino, era el reino del Altísimo. Era el reino de Dios y él determinaba cómo y cuándo cumplir esa promesa a su rey. ¿Se dan cuenta? Lo que aprendemos aquí, mis hermanos, es que el reino no se toma por medios personales. ¿Saben? Esa tentación, mis hermanos, es una tentación real. ¿Saben? A nivel de aplicación, a veces he visto en ministerios y entre ministros de Cristo, mis hermanos, que se han roto. ¿Saben por qué? Porque alguno de ellos no ha sabido esperar. Porque uno de ellos, mis hermanos, ha tomado el sitio que no le pertocaba antes de tiempo. Y esa tentación fue real, mis hermanos, para David. ¿Y saben para quién fue real también, mis hermanos? Fue bien real para nuestro Señor Jesucristo. Fue bien real, mis hermanos, cuando Satanás, y lo veremos, cogió a Cristo y lo puso encima de un monte. ¿Y qué le dijo? Todo esto te será dado. Todos estos reinos te serán dados y tendrás gobierno si postrado me adorases. ¿Qué le estaba diciendo Satanás al Hijo de Dios, mis hermanos? Tendrás gobierno, dominio, reino sobre todo si me adorases. Coge el camino corto, coge el atajo. No es necesario que pases por la cruz, no es necesario que pases por el sufrimiento de la cruz. Yo te lo doy. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que Cristo esperó. Gracias a Dios, mis hermanos, que el Señor Jesucristo esperó a que el Padre le diese el reino cuando pertocaba, aun y cuando eso supusiese un gran dolor y sufrimiento para Cristo en la cruz. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? David lo entendió. Jesús lo entendió. La pregunta es, ¿lo entendemos nosotros? ¿Lo entiendes tú? De que el reino de Dios no es un reino que vas a tomar nunca por tus propios medios y a tu propio tiempo. De que es un reino que Dios da. Y cuando ese reino entonces, quédate con esto en mente, cuando ese reino entonces es dado, es que entonces tienes el privilegio y responsabilidad de buscar el reino de Dios y su justicia. Y ese es el segundo punto que vemos en este texto. El primero es la tentación de conseguir el reino, pero el segundo, mis hermanos, es la justicia que debe vivirse en el reino de Dios. Y fíjense que ahora en realidad empieza la acción. Ahora empieza la acción, mis hermanos. En los versículos del 8 al 22, el resto del capítulo. Y aquí tenemos los diálogos de David y de Saúl. Y es importante entender que en esa sección, ¿saben lo que se va a mostrar? Se va a mostrar la justicia del reino de Dios. La justicia que debía vivirse en ese reino. Fíjense lo que Saúl dice en el versículo 17. Fíjense lo que dice de David. Y dijo a David: más
justo eres tú que yo, más justo eres tú que yo. Vamos a ver que lo que se muestra ahora en esta sección, mis hermanos, es la justicia del reino de Dios. Y se muestra cómo debe vivirse esa justicia del reino de Dios. Y esto lo vamos a ver en cómo David actuó, mis hermanos, en relación a Saúl. La manera en cómo David actuó en relación a Saúl mostró el carácter, los valores, los principios, la justicia del reino que le había sido prometido, que él mediaría, el reino de Dios que mediaría a su pueblo. Ahí vamos a ver esa justicia. Y la pregunta aquí es, mis hermanos, ¿qué tipo de justicia aparece aquí? ¿Y saben? El texto nos da respuesta. La primera, el tipo de justicia, mis hermanos, es la que no resiste al malo y espera en la justicia de Dios. Fíjense, esto es lo que vemos, mis hermanos, en esta situación. David no resistió al que es malo, sino que esperó en que Dios hiciese y obrase justicia. Porque ¿qué sucede después de cortar la orilla del manto? Bueno, pues que Saúl, mis hermanos, se levanta y se va tan tranquilo. Saúl no se enteró de nada ahí. No se enteró ni que le faltaba la orillita del manto ni nada. Y Saúl sale, mis hermanos, y al momento de salir de la cueva, David sale detrás de él y a la puerta de la cueva empieza a dar voces y le dice: mi señor, mi rey. Fíjense cómo se dirige, mis hermanos, David a Saúl. Fíjense el versículo 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor, el rey. Y no solamente le llamó señor y rey, sino que se inclinó y hizo una reverencia delante de él. Fíjense. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo una reverencia. ¿Se dan cuenta el respeto que David tenía por Saúl? La reverencia que tenía por Saúl. Y piensen en Saúl, mis hermanos. ¿Qué es lo que Saúl ha intentado hacer con David hasta este momento? ¿Saben lo que ha intentado hacer? Lo hemos visto. Lo ha intentado matar una y otra vez. Mis hermanos, ha ido detrás de David 2 veces, intentó lanzarle la lanza, mis hermanos, y ahí agujerearle. Y le persiguió para matarle. Lo sigue persiguiendo ahora, mis hermanos. Y da igual, da igual que viniese alguien y le dijese: oye, es que David, que no es tan malo, que no lo ves. Da igual que viniese a Ahimelech, mis hermanos, y le dijese: oye, pero es que es tu yerno. Bueno, eso no sé si ayudó mucho, pero dijo: ¿es tu yerno? Dice, es el que sirve y no está en contra de ti. Da igual que Saúl, mis hermanos, que David fuese bueno. Saúl lo tenía entre ceja y ceja para acabar con él. Y qué malos, mis hermanos, es cuando alguien se nos pone entre ceja y ceja para mal, mis hermanos. Cuando alguien se te pone entre ceja y ceja para mal, ¿saben qué? Ya te pueden decir que es muy bueno, que no quiere mal, que hace las cosas muy bien, pero si lo tienes entre ceja y ceja... Por tanto, mis hermanos, no seamos cejudos, ¿ya? No acumulemos gente en nuestras cejas, mis hermanos, porque el Señor Jesús lo puso en otras palabras, lo puso: cuidado con la viga de la viga del ojo del hermano, la paja en el ojo del hermano, y cuidado con la viga que hay en el tuyo. Pero fíjense, mis hermanos, que David se dirige así. ¿Qué hace entonces David? David le explica a Saúl lo que ha pasado, en los versículos del 10 al 11. Le explica lo que ha pasado en la cueva y que Saúl no se enteró. Y eso es importante, mis hermanos, porque en esa explicación, como les digo, vamos a ver la justicia del reino, la justicia que debe vivirse, mis hermanos. Y evidentemente tiene que explicárselo a Saúl, porque Saúl no entendió, no sabía nada. Nosotros como lectores sí que sabemos lo que ha sucedido. Por lo tanto, no vamos a leer todos los versículos, porque ya sabemos lo que ha sucedido. Simplemente vamos a destacar algunos aspectos importantes de lo que David le está diciendo, de cómo ha actuado y de por qué ha actuado así. Y fíjense lo primero que vemos en el versículo 10. Vayan al versículo 10. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Fíjense, David le está diciendo, bueno, ¿por qué escuchas a aquellos que dicen que te quiero mal? Dice, incluso fíjate, Dios te ha puesto en bandeja delante de ti.
Me han dicho mis hombres de que, oye, te mate, de que ahora es la oportunidad. Pero ¿qué es lo que le dice David? Te perdoné. Literalmente lo que está diciendo es, te mostré misericordia. Oh, mis hermanos, piensen lo difícil que quizá tuvo que ser esto para David. Pónganse en las sandalias de David. Porque, mis hermanos, tenía ahí a su enemigo personal. Tenía a su némesis delante de él. Tenía, mis hermanos, aquel que buscaba acabar con su vida, que le había ofendido personalmente, que personalmente quería acabar con él, que personalmente le había dañado, su enemigo personal delante de él. ¿Y qué es lo que hace David? En lugar, mis hermanos, de levantarse en represalia, en venganza, y levantarse y pagar a Saúl con la misma moneda, ¿qué es lo que hace? Muestra misericordia a su enemigo personal. Difícil, ¿eh? Yo soy David y... Pero ¿saben? Joan hace así. Pero ¿saben? Aquí Saúl podría decir, dice, bueno, este se está echando un farol. Esto es un farol. ¿No sabe que yo soy el rey? ¿No sabe que ahí que tengo 3,000 hombres, los cuales hago así y ya están aquí? Pero David era buen jugador de póker, mis hermanos. No se echó un farol. Entonces fíjense qué es lo que hace David. David entonces le enseña algo. Le enseña ¿el qué? La orilla del manto que ha cortado. Y es enfático, fíjense el versículo 11. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve. Este conoce y ve son dos imperativos. Conoce, ve, mira lo siguiente. Mira que aquí no es un farol. Hubiese podido matarte y te mostré misericordia. Mira y ve entonces, final del 11, de que no hay traición en mi mano, ni he pecado contra ti. No hay mal, no hay traición, no hay venganza de mi parte hacia ti, Saúl. ¿Se dan cuenta de lo que David está haciendo? ¿Se dan cuenta cómo David está actuando? Mostró misericordia y perdón, y en él no hay venganza, ni traición, ni mal hacia Saúl. Es más, se lo deja claro con un proverbio David. Miren el versículo 13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Le está diciendo, oye, es que el quien hace las cosas malas aquí, ¿quién es? El malo. No matándote te he mostrado de que no hay mal en ti. Por otro lado está diciendo, ¿quién aquí quiere matarme? ¿Quién es aquí el impío? Y después llama un poco tonto a Saúl. Fíjense en el versículo 14. Dice, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿Y a quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Está diciendo, oye, ¿no te das cuenta de que estás perdiendo el tiempo? Que aquí no soy quizá tan importante. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Ahora bien, hay algo que no quiero que perdamos de vista, mis hermanos. Fíjense esas dos cosas que David le dice a Saúl. Te mostré misericordia, te perdoné. Versículo 10. Versículo 11. No hay mal ni traición en mi mano. ¿Se dan cuenta? Esto le ha dicho David a Saúl. Pero ahora quiero que miren el final del versículo 11. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. ¿Ven ese sin embargo, mis hermanos, ahí en sus Biblias? ¿Lo ven? Pues sería mejor traducirlo como un aunque. Se entiende mejor el sentido. Aquí David está diciendo, te mostré misericordia, te perdoné. No hay mal, ni traición o venganza en mi mano, aunque tú me buscas para matarme. ¿Saben dónde recae el énfasis aquí, mis hermanos? El énfasis recae, mis hermanos, en que David no pagó con la misma moneda a Saúl. David, mis hermanos, no respondió a su enemigo personal. Y quiero que se queden con esta palabra grabada en sus mentes y corazones. Personal. Aquí el enemigo, mis hermanos, es el enemigo personal de David. El que personalmente le ofendía, el que personalmente le buscaba, el que personalmente quería acabar con su vida. Y aunque quería hacer esto, ¿qué es lo que hizo David?
no se levantó en venganza contra él, no se levantó en represalia contra él, no utilizó el ojo por ojo y diente por diente contra su enemigo. No pagó de la misma manera, sino que, ¿qué es lo que hizo? Mostró misericordia, perdón y bondad hacia su enemigo personal. No dijo, donde las dan, las toman. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque David entendió algo. David, mis hermanos, entendió que el reino de Dios, mis hermanos, es un reino de justicia, pero un reino de justicia, mis hermanos, que no se basa en la venganza, no se basa, mis hermanos, en lo que es la represalia contra el que me ofende o busca mi vida, no se basa en levantarse para pagar con la misma moneda, no se basa en tomarse la justicia cada uno por su mano, sino que se basa en el perdón, la misericordia y, como veremos, el amor. Ahora, ¿quiere decir esto entonces que Dios va a dejar al culpable por inocente? Ni mucho menos. ¿Cómo David pudo actuar así, mis hermanos? ¿Saben cómo pudo actuar así? Esto no es necedad en David. Esto no es ceguera en David. Esto no es debilidad en David. ¿Saben lo que es esto en David? Es confianza. Confianza en que sabe que hay uno que juzga justamente. Y él hará justicia a su tiempo. Fíjense cuando llegan los versículos 13 y 15. Hay un énfasis en las palabras juzgar y juez. Fíjense el versículo 13. A partir del 12, perdón. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Fíjense ahora el versículo 15. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. ¿Qué es lo que entiende aquí David, mis hermanos? No está dando por inocente a Saúl aquí, No le está diciendo, bueno, aquí no pasa nada. No, dice, yo he mostrado misericordia, yo te perdono porque tengo una confianza de que hay uno que es juez supremo, de que hay uno que sí juzga justamente, de que hay uno a quien verdaderamente le pertoca la venganza última. Y este no es a mí contra ti, Saúl, este es mi Dios. Y esto es lo que permitió, mis hermanos, que David descansase en la justicia de Dios y el juez justo para poder perdonar y mostrar misericordia a su enemigo personal que buscaba su vida. Y saben que, mis hermanos, entender esto es lo que va a permitir en nuestras vidas, el poder, mis hermanos, ejercer perdón y misericordia cuando somos personalmente dañados u ofendidos por alguien. Y no tomarnos la justicia por nuestra mano. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien se toma la justicia por su mano, ¿saben cuál es el peligro? Que la línea entre justicia y venganza es muy fina, mis hermanos. Y solemos pasarla de manera rápida. Uno ha de confiar, mis hermanos, de que Dios no dará al culpable por inocente, de que a Él le pertoca la venganza, de que Él es el juez que no se pasa nunca de la raya, que sí juzga justamente. Y el llamado a mis enemigos es mostrar misericordia y perdón. No actuó así, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegamos a la primera carta de Pedro, mis hermanos, ¿qué es lo que escribe Pedro? En el capítulo 2, versículo 23, que cuando le maldecían a Cristo Jesús, ¿qué hacía? No respondía con maldición. Que cuando padecía, no amenazaba, no respondía con la misma moneda. Esto es la justicia del reino de los cielos, como veremos. Sino que hizo Jesús, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La justicia del reino vivida en David. No resistió al que es malo significa esto, mis hermanos. No resistir al que es malo significa no levantarse en oposición, en venganza, en represalia contra el enemigo personal que puede ofender mi vida, sino obrar con perdón porque sé que hay uno que juzgará justamente.
¿No obró así, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo? Y qué difícil que es, mis hermanos. Qué difícil es cuando me maldicen no responder con la misma moneda. Qué difícil es, mis hermanos, cuando alguien me ofende y me daña personalmente, busca mi vida personalmente de una manera u otra. Qué difícil es decir lo que David dijo, pero te perdoné, no será mi mano contra ti. Pero ¿saben? Esa es la justicia que vivió David, la del reino. Esa es la justicia que vivió Cristo, la del reino. Y como veremos en el último punto, sí, voy a llegar. Esa es la justicia que todo ciudadano del reino debe vivir. Pero antes de pasar al último punto, que es el punto de conclusión y quizá más de aplicación, mis hermanos, esa justicia que nos preguntamos, ¿qué tipo de justicia? La que no resiste al que es malo, sino que espera en la justicia de Dios, es también la justicia, mis hermanos, que hace a uno digno de la promesa del reino. Porque fíjense, después de que David le dice todas estas cosas, fíjense cómo responde Saúl, mis hermanos. Fíjense a partir del versículo 17 en adelante. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Escuchen lo que reconoce Saúl. Saúl, ¿saben lo que reconoce? Que David es justo. Más justo eres tú que yo. Y aquí hay un contraste que no podemos perder de vista, mis hermanos. ¿Por qué aquí David era justo? ¿Saben por qué era justo David? Lo dice Saúl. Porque me has hecho bien. Porque no me has matado. Porque no te has levantado contra mí pagándome con la misma moneda. ¿Se dan cuenta? Lo considera justo, ¿por qué? Porque ha obrado bien, le ha perdonado, ha obrado misericordia hacia su enemigo y no ha tomado la justicia por su mano. El gran contraste es que aquí hay uno que no es justo ni digno de ese reino. ¿Saben quién es? Aquí es Saúl, que lo que buscaba era, ¿qué, mis hermanos? Matar una y otra vez a David. ¿Ven el contraste? Con esto, mis hermanos, ¿qué conclusión saca Saúl de todo esto? Miren la conclusión. La conclusión está en el versículo 20. No lo pierdan de vista, porque ahora es cuando tienen que despertarse en el mensaje, mis hermanos. Porque el último punto es la aplicación, ¿ya? De todo. Ahora es cuando deben despertarse. Fíjense lo que concluye, mis hermanos, Saúl, de que David es justo porque ha obrado bien. Y ahora, fíjense el versículo 20, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. ¿Qué entiende Saúl, mis hermanos? Que porque David es justo y ha obrado justamente con él, según esa justicia del reino, Saúl entiende de que ahora el reino es ¿de quién? De David. Puesto de otra manera, el reino pertenece al justo. ¿Ven? El reino pertenece al que es justo. Y en ese reino que le pertenece al que es justo y obra en justicia según el reino que Dios dará, en ese reino el enemigo está sano y salvo. ¿Quién tomará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Y Saúl le pide algo a David. Oye, acuérdate de mí. Fíjense los versículos 21 y 22. Júrame pues ahora que por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David a sus hombres subieron al lugar fuerte. Mis hermanos, ¿saben por qué le prometió esto David a Saúl? ¿Por qué se lo juró? Porque ya se lo juró a otro, mis hermanos, a su hijo Jonatán. Tu descendencia no acabará. Está salvaguardada conmigo por ese pacto que hizo con Jonatán.
Pero fíjense la imagen de esa justicia. Fíjense que esa justicia, el que ha obrado justamente aquí, es digno del reino. El reino pertenece al que es justo. Y en ese reino su enemigo, por gran misericordia y perdón, es sano y salvo. Bien, mis hermanos, entonces la pregunta aquí, o las preguntas que debemos hacernos, es cómo llega todo esto a nosotros. ¿Quién es el justo que le pertenece el reino? ¿Cuál es la justicia del reino? ¿Quiénes son aquellos que forman parte, mis hermanos, de este reino? Y saben, esto nos lleva al tercer punto y a la conclusión última. Y ese punto es más de aplicación, mis hermanos. Es la promesa. La promesa que llama a buscar el reino de Dios. Y mis hermanos, en esta promesa, es la promesa que debe buscarse el reino de Dios traído en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque aquí, mis hermanos, en 1 Samuel 24, uno podría decir y pensar, ¿y qué tiene que ver esto del reino que le tenía que ser dado a David? Él era el rey que Dios se proveyó. Él era a quien se le prometió ese reino que Dios le dará. Pero ¿cómo llega esto a mi vida en el siglo XXI? A la iglesia del siglo XXI. Tú que estás hoy aquí, si eres creyente en Cristo, ¿cómo llega esto a tu vida? ¿Y saben qué, mis hermanos? Llega como lo hemos ido viendo, mis hermanos, y nunca me cansaré de decirlo, mis hermanos. Llega a través de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque toda la historia de la salvación, mis hermanos, se cumple ¿en quién? En Cristo. Se lo he intentado enseñar, se lo seguiré enseñando y lo repetiré, mis hermanos, hasta que mi Dios me dé aliento. Toda la historia se cumple en Cristo Jesús. Y ese pequeño evento de Saúl y David en la cueva, al manto y todas estas cosas es una parte de la historia de la salvación que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Ese reino, ahora veo que reinarás y tu reino será firme y estable. Esa promesa se cumple en Cristo, quien es el sí y amén de las promesas de nuestro Dios. ¿Y cómo se cumple? Fíjense, mis hermanos, lo hemos ido viendo de algunas maneras. Pero Él es el Hijo fiel de Dios a quien Dios le va a prometer, mis hermanos, ese trono eterno y estable. Jesucristo es aquel que cumple la historia de salvación de todos los pactos. Cuando empieza Mateo a escribir su evangelio, dice el libro de la genealogía de Jesús, el Cristo, ¿el hijo de quién? El hijo de Abraham, el hijo de David, mis hermanos. Fíjense en nuestro Señor Jesucristo, que lo hemos visto, a Él le será dado el trono de David su padre eternamente. Él fue tentado, mis hermanos, tentado como David a conseguir el reino cuando todavía no era el tiempo, cuando su padre todavía no se lo había dado. Y ahí se presentó Satanás en el desierto y ¿qué 3 tentaciones le dijo? Si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo, porque escrito está que sus ángeles le recogerán. Si eres el Hijo de Dios, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás, mis hermanos, es lo que hemos visto, le está diciendo, puedes tener ese gobierno, esa autoridad, ese reino, pero aparte del camino que el Padre te ha marcado. Aparte de lo que es el Calvario, aparte de lo que es la cruz. Pero nuestro Señor esperó al tiempo que el Padre había marcado. Y en esa espera y en esa vida, Cristo vivió, mis hermanos, no lo olviden, Cristo vivió la justicia del reino de los cielos en el presente. Porque en esa justicia, como nos ha dicho Pedro, mis hermanos, no maldijo a los que le maldecían. No respondió, mis hermanos, con amenaza cuando padecía, encomendó, mis hermanos, a Dios que juzga justamente todas las cosas. ¿Se dan cuenta? La justicia del reino vivida en el presente en Cristo. ¿Se dan cuenta cómo todo llega a Cristo, mis hermanos? Si sacan a Cristo, lo pierden todo, mis hermanos. Pero ¿cuál es la gran diferencia? ¿Saben cuál es la gran diferencia, mis hermanos? Aquí viene el gran cambio en la historia de la salvación. Que David esperaba. David esperaba ese reino que le había sido prometido. David lo esperaba y lo anhelaba. Pero ¿cuál fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio? ¿Saben cuál fue el mensaje? El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado.
Mis hermanos, aquí es el gran cambio. Nuestro Rey, el Señor Jesucristo, ya no espera al reino. El reino se acercó, el reino se inauguró, porque el tiempo marcado, no por el ser humano, sino el tiempo marcado por Dios estaba determinado. Y cuando el Rey vino, el reino de juicio, justicia, perdón, misericordia, salvación, se acercó con Cristo Jesús. Y cuando abres la Biblia puedes ver ese reino. Puedes ver la autoridad del reino en la palabra de Cristo. Puedes ver el poder del reino en los milagros de Cristo. Puedes ver el asombroso poder del reino, perdón, misericordia, salvación, cuando llegas a la cruz de Cristo Jesús, a quien le fue puesto el cartel: aquí está el Rey de los judíos. Pero en esa cruz, ¿sabes lo que ves? ¿Ves esa justicia del reino, mis hermanos? Que Cristo no se levantó en venganza contra nosotros por ser sus enemigos por nuestro pecado. No nos pagó con la misma moneda. No utilizó el ojo por ojo y el diente por diente. No se levantó en represalia, sino que se humilló hasta la muerte de cruz y derramó su sangre para que ahora aquellos que éramos enemigos de Dios, como hemos cantado, fuésemos llevados al Cordero de Dios para salvación y vida eterna, mis hermanos. Porque el que estaba en aquella cruz es el justo, mis hermanos, por excelencia. Y puedes ver el gran poder del reino de Dios en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero puedes ver, y no te olvides nunca de esto, las glorias del reino que vendrá cuando Cristo venga, cuando ves la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ves la mediación de Cristo en el trono a la diestra de la majestad, puedes ver ese Cristo que reina triunfante, que todos puesto bajo sus pies, y volverá para traer su reino glorioso y absoluto, mis hermanos. El tiempo se ha cumplido. No debes esperar por ese reino, debes buscar el reino de Dios. Ese es el llamado: busca el reino de Dios. Pero no lo vas a encontrar como David quiso hacerlo, por medios personales. ¿Saben por qué? Porque hemos aprendido, el reino no se consigue por medios personales. ¿Cómo termina el mensaje de Cristo? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo sigue? Arrepentíos y creed en el evangelio del reino. Aquí está el medio, mis hermanos. Aquí está el medio determinado por Dios. El único medio para buscar y entrar en ese reino de los cielos es por la pura gracia de Dios, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey y el Redentor. Ese es el único medio para entrar en ese reino de perdón, de salvación, de justicia y de juicio, porque Dios volverá, mis hermanos, para poner las cosas en su sitio. Por tanto, la pregunta aquí, lo que debes hacer es entender de que el arrepentimiento y la fe en Cristo es el primer fruto digno de entrada al reino de los cielos, dado por la pura gracia de Dios. Si tienes esto en mente, la pregunta es: si el tiempo se ha cumplido, ¿buscarás ese reino de Dios? Si el tiempo se ha cumplido, ¿te arrepentirás de tus pecados y creerás en Cristo como Señor y Salvador? Dios quiera que por su gracia puesto pueda ser hecho. Porque debes buscar su reino y su justicia. Y con eso, mis hermanos, termino. No solamente se busca, mis hermanos, ese reino traído en Cristo, sino la justicia del reino. He empezado la introducción diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto lo dice Mateo. Mis hermanos, en Mateo el término justicia no es esa justicia que nos perdona y declara no culpables. En Mateo se refiere, buscar el reino y la justicia no es algo abstracto. Escucha bien, buscar el reino y su justicia, mis hermanos, es buscar ese gobierno de Dios en la vida, pero esa justicia, esa vida que es coherente, consistente con el reino al cual ha sido llevado por gracia, por arrepentimiento y por fe en Cristo Jesús. Es buscar una vida que es consistente y coherente con ese reino, como lo hizo David y como lo hizo Cristo, mis hermanos. Buscar ese reino de Dios es buscar primeramente que el reino sea prioritario, pero que tu vida sea un reflejo de esa justicia, un reflejo de cómo Cristo vivió, un reflejo, mis hermanos, de aquellos valores, de aquellos principios, de aquellas ideas que son coherentes, consistentes y
coherentes con el reino al cual ha sido llevado por gracia y fe en Cristo Jesús. Y esto tiene preguntas importantes. Porque uno debe preguntarse, ¿es el reino de Dios y su justicia prioritario en mi vida? ¿Es mi vida, mi comportamiento, el reflejo de esa justicia y esa vida coherente y consistente con el reino de mi Señor Jesucristo? Y uno dirá, bueno, ¿y cómo sé que estoy viviendo esa justicia? ¿Sabes lo que te respondería? Ven a la escuela dominical. Porque el Señor Jesús dio un sermón del monte, donde dejó en ese sermón la justicia del reino. Y evidentemente no podemos tocar ahora todo el sermón, porque estoy seguro que no me van a querer aquí hasta no sé cuándo. Pero sí que hay una sección que nos da el ejemplo. ¿Qué es lo que hemos visto con David? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Ya ha sido nuestra lectura congregacional. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Claramente que fue dicho esto en la ley, pero mis hermanos, en la ley eso fue dicho nunca para ser aplicado personalmente, nunca para que uno personalmente tomase la justicia y aplicase ojo por ojo y diente por diente a aquel que le había ofendido personalmente, le había dañado personalmente, se había levantado y le había buscado personalmente. Ese ojo por ojo, diente por diente era para ser aplicado por los jueces, no por mí personalmente. Dice, oísteis que fue dicho esto, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Lo mismo que David. Cuando te ofenden, no apliques la justicia por tu mano. No resistas al que es malo. Eso no quiere decir, no abogues por tus principios justos. No quiere decir esto. No quiere decir que no busques lo que es justo. No quiere decir que si ves a alguien que hace daño, no lo pares. No quiere decir esto. El Señor Jesús, cuando dijo esa frase, estaba diciendo, no te levantes en represalia. No te levantes en venganza. No te levantes pagando con la misma moneda a aquel que te ofende personalmente en tu vida. No resistas al que es malo. Porque levantarse pagando con la misma moneda, con la misma actitud, con las mismas palabras, con la misma acción, eso, mis hermanos, es pecado, del cual uno tiene que arrepentirse. Y eso no es la justicia del reino de los cielos. Piensa en lo siguiente. Cuando alguien te ofende, cuando de repente se levanta uno de esos enemigos que no sabías y busca tu vida, te ofende, te daña personalmente, piensa, ¿cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo pagas? Porque en función de cómo reacciones, en función de cómo reaccionemos, mis hermanos, mostraremos o no la justicia del reino de los cielos. El Señor Jesús da 3 ejemplos para entender esto. La mejilla, la otra. En pleito, dale. Ve una milla más allá. Porque el Señor Jesús está mostrando algo. ¿Saben lo que muestra, mis hermanos? Que el reino de los cielos no se basa en venganza personal ni en represalias. Esa justicia no está en ese reino. Se basa, ¿saben en qué? En amor y perdón. Porque después el Señor Jesús dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. Orad a los que os ultrajan y os persiguen. Qué difícil. Qué difícil. Pero esto es la justicia del reino. Y si piensas qué difícil que es, no te digo qué difícil que es, te digo qué imposible que es. Y eso te da a entender de que solamente esto se puede vivir, esta justicia, para aquellos que forman parte del reino de los cielos. ¿Y quiénes forman parte de ese reino? ¿Saben? Hemos dicho, el reino pertenece ¿a quién? Al justo. Y mis hermanos, el justo por excelencia es Cristo, pero en Cristo Jesús tú has sido, por medio de la fe, justificado y hecho justo en Él. Por tanto, a ti te pertenece ese reino. No se equivoquen, no veo ninguno aquí, no veo ninguno bueno aquí. Ni uno. Y uno dirá, vaya piropo me ha echado el pastor hoy. Pero veo a muchos justos por la fe en Cristo Jesús.
Y esos justos son los que les ha sido dado ese reino y les será dado al final de la historia. Pero mis hermanos, esos justos, nosotros por la fe, somos los que debemos vivir conforme a la justicia del reino por la gracia de Dios. Sea, mis hermanos, la gracia y su poder, que es suficiente, lo que nos ayuda a vivir conforme al reino del cual formamos.